Entonces, vamos a comenzar con el libro de Tito. Ya la semana pasada hicimos una introducción. Decíamos que Tito es un discípulo de Pablo. Fue fechada en el 62, más o menos después de Cristo. Y el contexto está ahí donde Pablo, entre su primer y segundo viaje misionero, estableció algunas iglesias en distintas ciudades en Creta. Entonces nosotros podemos ver que Creta es una isla que está en el mar Mediterráneo, al sur de Grecia, y ahí también Pablo estuvo en forma breve, pero fíjense lo importante y lo interesante de la misión de Pablo. Donde Pablo pasó, estableció una iglesia. ¿Cómo lo hizo? Esa es una buena pregunta que nosotros tenemos que hacerle al Señor. Pero nosotros, con todos los medios que hoy día tenemos, con el internet, con los aviones y con todo lo que podemos hacer, donde el mundo está a 24 horas de distancia en cualquier parte, no podemos probablemente hacer lo mismo que él está haciendo o lo que él hizo. Pero por donde él pasó dejó una iglesia establecida o grupos de hermanos establecidos. En Creta, una isla que precisamente tiene ciertas distancias que luego vamos a ver, también hizo lo propio. Veíamos la semana pasada que Pablo en su introducción se presentaba como un esclavo de Jesucristo. Creo que ese es un buen dato para saber cómo nosotros podemos ver lo que Pablo hizo. Pablo avanzó todo lo que hacía porque no tenía nada de suyo propio. Él se consideraba un esclavo de Jesucristo. Y un esclavo, hermano, no tiene razón, no tiene ser, no tiene convicción personal, no tiene deseos personales, no tiene sueños ni visiones. Por lo tanto, no se va ni a izquierda ni a derecha, sino que cumple el propósito de su amo. Y su amo Jesucristo le puso precisamente como un esclavo en su obra. Y realmente no hay ningún amo que fuere mayor. La fe de los escogidos, hablaba Pablo la semana pasada, y decía que él era apóstol de Jesucristo conforme los escogidos a los eclectos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que según la piedad. Entonces debemos entender y dar por sentado una doctrina que es esencial y cardenal en la iglesia bíblica. Hermano, hay hombres y mujeres desde antes de la fundación del mundo que han sido separados por Dios, que han sido escogidos por Dios para traerlos a Él. Puedes ser tú uno de ellos cuando el Señor te transforma, te hace creer y te hace arrepentimiento sobrenatural para abandonar los pecados. Todo el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Tú, por ejemplo, ves hoy día toda la gente que anda por todas partes, y eso es, como decíamos la vez anterior, como The Walking Dead, esta serie que ya va en no sé cuántas temporadas, que son muertos vivientes. Porque ellos tú los ves viviendo, tú los ves en las calles, tú los ves en los moles, pero ellos están espiritualmente muertos. Ellos han muerto espiritualmente porque Adán murió y todos nosotros hemos muerto. Ahora, de todos los muertos espirituales, el Señor antes de la fundación del mundo, escogido, ha separado a muchos para traerlos a sí mismo. Y a ellos el Señor los resucita espiritualmente a través del Evangelio. Tú estabas muertos en tus delitos y pecados, el Señor viene a tu vida a través del mensaje del Evangelio, quita tu corazón de carne, de piedra, pone un corazón de carne y te hace nacer de nuevo. Eso no tiene que ver contigo. Tú no puedes nacer de nuevo por alguna decisión, alguna emoción. Eso lo hace Dios y solo Dios. Dice que la Escritura, en el mismo Tito, que todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe que tú necesitas para creer en Dios, para poder ser salvo, no la tienes tú en tu propio corazón. No está en ti. Está en Dios, que tiene que venir a ti. Y de alguna forma Dios te encuentra. Dios te va a encontrar en el lugar que estés, en el momento que estés, en la situación en que estés, y Él va a venir a tu vida. Muchos de nosotros no estábamos buscando a Dios. De hecho, yo creo que ninguno de nosotros estaba buscando a Dios. Pero en algún momento Él llegó a nuestras vidas y cambió todo. Toda nuestra estructura, toda nuestra mente, toda nuestra visión, Él lo hizo. Y esa es la fe de los escogidos, hermanos. Esto no tiene que ver con tanto grupo que anda en tanta religión, tanto grupo, tanta secta. Tiene que ver con la verdadera fe de aquellos que Dios ha apartado para sí mismo. Eso es lo que dice Pablo presentándose a Tito. Luego dice que hay una promesa eterna del Evangelio y dice que él está predicando con la esperanza eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. La semana pasada veíamos que si Dios prometió desde los tiempos eternos la salvación o la redención, la pregunta es: ¿a quién se lo prometió?
Tú no estabas en la eternidad, yo no estaba en la eternidad, pero Dios lo prometió ahí. ¿Cuándo lo prometió o a quién lo prometió? ¿Sabes a quién lo hizo? Dios lo prometió a sí mismo. Dios se prometió a sí mismo salvar a los que Él iba a traer. Y como Dios no es hombre para mentir, Dios lo ha hecho y lo hará. Muchos hombres y mujeres han de venir y han venido por la gracia de Dios a esta salvación plena, a esta vida eterna. Y no solamente eso, sino que también la manifestó esta salvación en su momento a través de su palabra por la predicación que me fue confiada, decía. Hermano, nosotros, así como a Pablo le fue confiado el Evangelio, a nosotros también tenemos una llave del cielo. El Estado tiene la espada para poner en orden. Nosotros, la iglesia, no tenemos espada para gobernar, pero sí tenemos las llaves del reino. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos el Evangelio. Dios nos ha dado el Evangelio para que nosotros podamos ser fieles administradores y podamos compartir este Evangelio para que otros sean descubiertos a través del Evangelio para salvación. Y digo descubiertos porque nosotros no salvamos a nadie, literalmente, nosotros simplemente predicamos el Evangelio y con este Evangelio que predicamos vamos descubriendo quiénes son aquellos que Dios ya tenía preparado para salvación. Eso es lo que nosotros hacemos, pero es un privilegio que Dios nos da. Verdadero hijo en la fe era Tito y a él le establece esta misión, esta visión. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy día vamos a abarcar lo que es del 5 al 9 de Tito. Tito, por favor, en sus Biblias, capítulo 1, versículos 5 al 9. Vamos a tocar solamente estos 4 versículos que podríamos estar quizás un seminario entero, 6 meses trabajando en esto, pero lo haremos en unos 45 minutos, Dios mediante. Vamos a tener en mente algo. Cuando la Biblia también es práctica. El mensaje de hoy es designando ancianos bíblicos. Esto es lo que se establece en la iglesia. Esta idea del Papa no existe en la Escritura. Esta idea de los cardenales y todo esto no existe en la Escritura. Lo que existe en la Escritura son ancianos o pastores u obispos, que es el mismo título, en forma plural. Si tú vienes de un contexto evangélico, si vienes de un contexto de esta índole, tú tienes en mente el pastor rey, un pastor, el pastor de la iglesia. Eso tampoco es bíblico. Lo que es bíblico es que una iglesia debe tener una pluralidad de ancianos, más de uno para que puedan guiar y administrar la iglesia. Eso es lo que Pablo estaba diciéndole a Tito. Como este mensaje tiene que ver con temas teológicos de cómo ustedes pueden evaluar a un anciano, yo quiero abrirles algo ya públicamente. Y en este tiempo, y este libro de Tito también ha sido puesto para que nosotros pasemos por él, pero no solamente para pasar por una forma teórica, sino que práctica. Porque nosotros tenemos... Hermano Mario, por favor, pase adelante. En medio nuestro tenemos a nuestro hermano Mario, que es nuestro diácono oficial de la iglesia. Miren qué cachado. Bonito hermano Jessica, ¿no? Lindo. Nuestro hermano Mario ha ido dando frutos de fidelidad y él está dando pasos ya concretos para ser evaluado como un anciano más. ¿Qué quiere decir esto? El pastor Hugo ya no va a ser el único pastor ni el principal, sino que pastor Hugo y futuramente un pastor Mario van a estar a cargo de la congregación. No va a haber, no hay diferencia entre uno y otro, la misma responsabilidad, ¿ya? Así que para que usted evalúe y todos estos mensajes que vamos a ir avanzando por Tito, vaya pensando también nuestro hermano, porque es lo que vamos en la práctica, vamos a ir aplicando también a ti. Así que muchas gracias, hermano Mario. Ya para que prontamente, hacer una oración larga, llevamos 3 años de iglesia y siempre la idea estuvo en levantar a otro y preparar a otro anciano. El hermano Mario ha sido fiel y ha ido avanzando y creciendo paso a paso. En lo poco ha sido fiel y el Señor ahí lo puede poner en lo mucho, como dice su palabra. Entonces, volviendo al punto, designando ancianos bíblicos con esta idea teórica en mente también, vemos a Tito 1:5 al 9. Tito 1:5 al 9 dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía.
Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra, fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que le contradicen. Ya mi hermana Jessica estaba mirando ahí media temblorosa para ese lado. Bueno, oremos. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora, dando gracias por este tiempo. Señor, con temor y temblor, una vez más entramos a tu palabra. Y sin duda tu palabra siempre es buena, siempre tiene algo para nosotros, siempre tiene algo para que nosotros podamos examinar, para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros también recibamos ese bálsamo que necesitamos para seguir en nuestra día a día. Habla nuestras vidas, mueve nuestros corazones, que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, sea exhortando lo que haya que exhortar, sanando lo que haya que sanar. Y si no está ese Espíritu Santo, clamo, Señor, para que en esta hora también tú te muevas para salvación entre los que están presentes, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar rápidamente. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito. ¿Por qué causa? Por causa del Evangelio. Hay dos causas puntuales. La causa de la predicación del Evangelio, que Pablo ya había hecho y había dejado varias iglesias establecidas en varias ciudades, estaban siendo desordenadas. La isla grande, situada en el Mediterráneo, al sudeste de la península de Grecia, a media distancia entre Siria y Malta, se identifica con el Antiguo Testamento el nombre de Caftor. ¿Ha escuchado usted hablar de los filisteos? Bueno, se cree que los filisteos procedían de la isla de Creta. Mire, un dato interesante. Creta era una de las CAES, este es un dato técnico histórico de un profeta, porque también lo dice el libro de Tito. Creta era una de las tres CAES contra cuya infidelidad amonestaba el proverbio griego, a saber, Capadocia, Quiliquia y Crete. Esto concuerda con las características que el apóstol atribuye a los cretenses. Recuerden que de la palabra Creta viene también la palabra cretino. Así que imagínense cómo eran los de Creta. Eran un poco difíciles. Entonces, se atribuye a un poeta griego llamado Epimínides, que él decía de los cretenses: los cretenses son siempre mentirosos, brutos y glotones. Tenían buena referencia, ¿verdad? ¿A quién le gustaría hacer referencia? Bueno, eso es lo que pasaba en Creta. Para que pusieras en orden lo que queda. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Anda a Creta por causa del Evangelio, para que pongas en orden lo que queda. ¿Por qué lo que queda? Porque la isla de Creta era un mar de fábulas. Era un lugar céntrico de mucha mitología. Mitología griega, imagínense. Por ejemplo, se creía que el dios Zeus llegó a Creta tras raptar a Europa. ¿A usted le suena el nombre de Europa? Bueno, Europa supuestamente era una deidad, una diosa, de ahí viene la palabra. Entonces se creía que el dios Zeus llegó a Creta tras raptar a Europa, y en su unión le nacieron 3 hijos. Uno de los cuales fue Minos, cuya esposa dio luz al Minotauro. ¿Han escuchado eso? También el Minotauro era de Creta, la idea. Que luego fue encerrado en el laberinto del Minotauro. Pero esta idea de la mitología no solamente afectaba al mundo de Creta en sus temas fantasiosos, sino que afectaba directamente a sus vidas. Porque si el dios Zeus podía bajar y tomar mujeres para tener un desenfreno sexual, ¿por qué nosotros no? Y eso pasaba. Hermanos, muchos de los que estaban tomando liderazgos en las iglesias empezaron a tener un sincretismo, empezaron a juntar lo que era la idea de Jesús con la idea de Zeus. Y si era un pastor o un líder en la iglesia, entonces si Zeus podía tenerlo, ¿por qué yo no? Y empezó a haber un desenfreno sexual en la isla de una forma escandalosa. Entonces, esto es lo que Pablo le llama a Tito también a ordenar. Y eso no es muy distinto a lo que pasa hoy. Si tú piensas en Creta y dices, uy, lo quieren los cretenses, pero si tú lo llevas al día de hoy, ¿cómo es el mundo del día de hoy? Es igual, hermano, llevados a la sensualidad, la sexualidad llena por carteles por todos lados, en internet te saltan de todos lados en esa área. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Por ahí está el asunto de la infidelidad y puedes encontrar un montón de aplicaciones que el Finder, que el Tinder y no sé cuántas más. Y es lo mismo, hermano. La única diferencia es que ellos lo traían desde la mitología. Nosotros hoy día lo tenemos al clic. Entonces, no es muy diferente hoy día lo que pasa con nosotros en nuestro mundo. Tenemos un mundo lleno de entretención, de vida consumista y desenfrenada y de creyentes de supermercado. Muchas veces, hermano, la gran mayoría de la iglesia está llena de creyentes de supermercado. ¿Qué quiere decir eso? Yo tomo un servicio que me gusta, voy y luego desecho. Pero los que no me gustan, no voy. Es como ir a Starbucks, pedir el café, pagar e irse. Hermano, un creyente verdadero no es un creyente de supermercado, es un creyente que siempre es un esclavo de Jesucristo, como Pablo se manifestaba. Es uno que está dispuesto a predicar el Evangelio, a tomar el costo del discipulado. Es uno que está dispuesto, hermano, a no callar cuando sea perseguido. Pronto se nos viene una persecución. Ya se está levantando en el mundo todo una panorama, una plataforma que está ideal, hermano. Se está alineando, todos los astros se están alineando, como podrían decir por ahí. Está la ONU alineada, está la Iglesia Católica y el Papa con estas nuevas encíclicas que está sacando. Estados Unidos se acaba de alinear ahora con una elección bien transparente que hubo. Entonces, hermano, lo que el tiempo señala de Dios es que el juicio está cercano. Y eso quiere decir que los creyentes de supermercado no van a pasar la prueba, hermano. Solamente aquellos cristianos verdaderos que puedan llegar a entender el costo de su vida en Cristo van a poder salir airosos y aprobados de este tiempo. Pero el resto, hermano, van a negar la fe, van a negar a Cristo, pero después Cristo también les negará a ellos. Así que también es un tema interesante. Ordenar lo que queda. Sacaba cuentas ayer, más o menos, con nombres escritos. ¿Ustedes recuerdan cuando hicimos su discipulado? Cuando hacíamos los grupos de discipulado, yo les pasaba una hojita y usted ponía su nombre, su celular y algo más. Bueno, yo tengo varias de esas hojitas llenas. 49 personas han pasado por el discipulado, no por la iglesia más, pero por el discipulado. 49 personas hayan puesto su puño, letra, su datos, y 49 personas han pasado por lo menos por el discipulado expuesto por mi persona, de los cuales han quedado 9 personas hoy día. Eso equivale a un 18% de fruto literal en la iglesia. ¿Has escuchado eso de muchos son los llamados, pocos los escogidos? Bueno, entonces dice literalmente, es así. Hermanos, la vida cristiana no es una vida de color de rosa, no es una vida de Bills y Pat, es una vida que realmente conlleva un costo. Así es. Conlleva algo que es real. Nosotros no somos cristianos de los días domingo en la mañana, somos cristianos todos los días, de lunes a domingo, 24 horas al día, 365 días del año. Es lo que somos, es nuestra esencia. Nosotros no somos mitad cristianos el domingo en la mañana y todo el resto de nuestras vidas somos seculares, haciendo todo lo que el mundo hace. Esto es lo que está pasando también aquí en Creta. Entonces nosotros somos lo que queda. También como Pablo le decía a Tito, somos lo que queda, es lo mismo que Pablo habla ahí. Y lo que queda es el fruto que debe ser ordenado para que lleve más fruto. Hermanos, ustedes son el fruto que hasta el momento el Señor ha tenido y ha traído. ¿Qué hace el Señor con el fruto? De acuerdo a Juan 15, el Señor hace dos cosas con el fruto. Él es la vid, dice, vosotros son los pámpanos. Cuando el fruto o el pámpano no da fruto, el Señor lo corta y lo quita. Y lo que quita se quema, va a la basura. Es fuerte lo que dice el Señor. Pero aquel que da fruto, dice el Señor que lo poda, lo limpia para que dé más fruto. En el fondo, ¿qué es lo que el Señor está evaluando? ¿Qué es lo que va a evaluar de ti cuando llegue el momento donde tú estés cara a cara con Dios? El Señor te va a decir, ¿y los frutos? ¿Dónde están los frutos que has dado para mí? ¿Dónde están los frutos que has hecho a través de tus dones, de tus talentos que tú tenías? Bueno, eso es para que nosotros podamos pensar un poquillo. Tito fue un colaborador fiel, había sido mandado 2 veces antes a Corinto para tratar los problemas serios que existían en la iglesia. Entonces Tito no era un neófito, ya había tratado problemas fuertes.
¿Te acuerdas de Corinto? También era una iglesia bastante difícil. Se nota que su capacidad para resolver los problemas al estudiar las cartas de Pablo en los Corintios marcaba un poco el carácter de Tito. Ahora le tocó ordenar la iglesia en Creta. La situación en Creta era desalentadora, había mucha religión por todos lados, pero poca relación entre la religión y la vida diaria. Es lo mismo que pasa hoy día. Hermanos, pueden haber muchas iglesias llenas hoy. De hecho, yo miraba el otro día y veía una iglesia con, no sé, 5.000 personas, 2.000 personas en línea, lleno. Pero hermanos, cuando tú los ves en la calle, cuando tú los ves en el trabajo, cuando tú los ves en el día a día, es imposible notar que ellos son cristianos. Ellos simplemente se derraman un día en un éxtasis, yo le llamo el pichicateo espiritual. Están arriba y después ya vuelven a ser lo que siempre son de lunes a viernes. Pero realmente, hermanos, es lo mismo que pasaba en Creta. Mucha religión desordenada, pero poca vida diaria. No se mostraba lo que realmente eran ellos en su vida cristiana. Entonces, este pueblo, de acuerdo a esto, podemos observar que era un pueblo legalista, era un pueblo profesante o religioso y altamente pagano, a su vez, que es supuestamente cristiano. ¿Han visto, por ejemplo, estas salidas de los diablos y las diabladas y cuando llevan las procesiones? ¿De dónde viene eso, hermanos? Eso no está en la Escritura. De hecho, Dios aborrece eso, porque Él dice que aborrece todo lo que es idolatría. Pero se habla de cristianismo y a su vez se mezcla con paganismo. Es lo mismo que pasaba aquí. Amén, así es. Luego dice, designes ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Qué le dijo Pablo a Tito? ¿Cuál es la misión de Pablo a Tito? Tiene que designar ancianos. Y eso es otro tema importante para la iglesia. Hermanos, la iglesia no es una iglesia deliberante. La iglesia no es una que tome decisiones por un voto o un miembro. La iglesia es un gobierno del Señor a través de su Espíritu Santo, de su palabra, que ha establecido a través de ancianos. Por lo tanto, la iglesia no es la que escoge, llama o define a sus pastores, sino que es Dios. Hay grupos como los bautistas y otros que hacen votaciones secretas, llaman y contratan al pastor. Hermanos, eso no es bíblico, eso tiene que ver con cultura, pero así no se hace iglesia. ¿Cómo se hace iglesia? Pablo mandando, delegando a Tito. Tito tenía la misión de ir a Creta, ciudad por ciudad, donde quedaban iglesias, examinar, ordenar y designar ancianos. Eso es lo que realmente debe hacer. Conversaba con un pastor hace un tiempo atrás y él me decía, no, pero es que la iglesia tiene que deliberar y tiene que tomar decisiones para ver si acepta a los pastores o no. Y yo le decía, hermano, ¿tú tienes evidencia bíblica de lo que estás haciendo? ¿Tienes respaldo bíblico? ¿La Biblia te acompaña en lo que tú crees o lo que tú dices? Claro, hay mucha evidencia. ¿Me la podrías enviar? Todavía estoy esperando. Porque la evidencia bíblica es esta. Ahí está, tú lo puedes leer. Designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Pablo visitó a Creta y estableció iglesias en diversas ciudades, enviando a Tito para examinar y establecer ancianos sobre ellas. Creta tiene 250 kilómetros de largo y entre 10 a 56 de ancho. Esto es más o menos, si tú quieres tener una idea de un largo de Creta, es como si tú tomaras tu auto aquí en Viña del Mar y te fueras hacia el sur, pasando por Rancagua, Rengo y llegaras a San Fernando. Eso es lo que medía Creta, desde Viña a San Fernando. Y entre esa extensión, muchas ciudades con varias iglesias. Ese era el trabajo que Pablo había hecho. Y ese es el trabajo que Tito tenía que hacer, visitar, examinar y poner ancianos. Ahora, ya para la parte práctica, es solamente una introducción, ahora queremos ir a la parte práctica. ¿Cómo deben ser estos ancianos? Pablo no lo dejó a la suerte a Tito, sino que le dijo cómo tenía que examinar y qué debía encontrar en estos ancianos para poder establecerlo. Primero le dijo, deben ser egresados de 4 años de teología de algún seminario o doctores. No le dijo eso. Eso es lo que malamente creemos hoy día. Hermanos, un pastor debe cumplir los requisitos bíblicos, no los requisitos humanos. Y este es el punto. El primer punto que nosotros vamos a tocar hoy día con respecto a las cualidades o requisitos de un anciano es que debe tener una irreprensibilidad familiar para designar ancianos. Eso fue lo que Pablo le dijo. Debe tener una irreprensibilidad familiar para designar ancianos.
Esto es, veámoslo así. Si alguno es irreprensible, irreprensible es que nadie tenga que decir de ti que sea real. Eso es irreprensibilidad. Pero lo primero que enfoca es con respecto a la familia. Dice, marido de una sola mujer. Como teníamos esta idea del sincretismo entre Jesucristo y Zeus, habían algunos hombres que eran líderes de la iglesia que se confundían fácilmente y se equivocaban de esposa. Oh, me equivoqué, perdón. Varias mujeres. Y caían en eso. Por eso Pablo le dice, marido de una sola mujer, un hombre que esté ordenado en su pureza, en su santidad, en su matrimonio. Una sola mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenga otra u otras mujeres por el contexto sexual de los falsos maestros y la disolución natural de los isleños. Hace un año atrás estaba la iglesia de Jotabeche, un problema económico muy grande, y estaba el obispo ahí, y a un lado estaba sentada la esposa y al otro lado estaba sentada la amante y públicamente. Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Marido de una sola mujer, y eso tiene que ver con el ejemplo de estar casado, comprometido, obviamente, y haber puesto un compromiso de fe. Esto es un compromiso de amor. Yo me comprometo contigo a amarte por toda la vida. Y no solamente quiero hacerlo para mí, sino que todo el mundo lo sepa. Esto que sea público, abierto. Eso estaba pasando con ellos. Que tenga hijos creyentes. Que tenga hijos creyentes. Hermanos, cuando nosotros pensamos esto, lo primero que viene a nuestra mente es, tiene que ser convertido. Mi hijo tiene que ser salvo, si no, yo no puedo ser pastor. Si eso fuera así, tendríamos un problema grave con lo que creemos en cuanto a la doctrina. Porque la salvación entonces dependería ¿de quién? Del papá, ¿no es cierto? Pero la salvación no depende de nosotros, depende del Señor. Por lo tanto, vamos a ver un poco este contexto. Que tenga hijos creyentes se usan dos sentidos. El primero es un sentido pasivo, que quiere decir que el hijo sea fiel, digno de confianza, fiable o fiel. ¿A quién? Al papá. Dos, activo, que sea creyente, confiante y que se apoye, que pueda confiar en su padre, que pueda estar dependiente, que quiere estar bajo su alero. No necesariamente tiene que ser un hijo creyente, sino uno que esté sometido al alero de su padre, que le respete. Y ahora hay que entender también que en estos contextos hay dos tipos de hijos. Están los hijos que son los que están bajo nuestro alero y son los hijos que ya no están bajo nuestro alero. La Constitución chilena por lo menos dice que una persona es adulta, ¿a qué edad? 18 años. ¿Qué quiere decir? A los 18 años te emancipas. Antes de eso tú tenías que obedecer. Bueno, hoy día los hijos ya casi no obedecen a los padres en el contexto. Pero un padre que tenga bajo su alero un hijo, esos hijos que estén bajo su alero deben estar sometidos a él en respeto. No necesariamente tienen que ser los creyentes del tema, pero sí deben estar en respeto a su padre. El padre tiene que haber enseñado. Entonces eso tiene que ver con ello, que sean sometidos a su papá, a su mamá como autoridad. En este caso el papá, porque es el que va a ser anciano. Recordemos que Pablo está dando características. No hay pastoras, no existen las pastoras. De hecho, Pablo no dice que sea esposa de un solo esposo. En ninguna parte dice que sea esposo de una sola mujer. Y estos hijos deben estar no acusados de disolución ni rebeldía. Se entiende que son los hijos que están bajo el alero del anciano o posible anciano. Entonces, dentro de estas características, son estas características de irreprensibilidad familiar para designar anciano. Que sea marido de una mujer y que tenga hijos que estén sometidos bajo su alero cuando estén en casa. Y estos hijos no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hijos deben ser estorbados por el padre, enseñados. Si este hijo quiere salir de norma, el papá, mientras estén en su alero, tiene que ponerlos en orden. Esa es la que llama a Dios a nosotros como padres, a enseñar a nuestros hijos a todo lo que es bueno. El segundo punto que nosotros vamos a ver luego de la irreprensibilidad familiar para designar un anciano es la irreprensibilidad de carácter para designar anciano.
Hoy día muchos se enfocan en el seminario, en la enseñanza, en el conocimiento, pero Pablo, fíjate que no le ha dado mayor importancia todavía. De hecho, parte con carácter y después parte con carácter. Primero parte con carácter familiar y después con carácter personal. El segundo punto es irreprensibilidad de carácter para designar ancianos. Versículo 7 dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Otra vez tiene que ser irreprensible. ¿Lo repite Pablo? No. El punto es que la primera irreprensibilidad era en el aspecto familiar. La segunda irreprensibilidad es en la administración de Dios. Y para ello empieza a dar algunas características de una persona que no puede ser designado anciano. Un anciano no debe ser obstinado. Dice la palabra de Dios, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado. ¿Qué quiere decir obstinado? Hay algunos sinónimos. Sinónimos es terco, porfiado, empecinado. Si nosotros lo llevamos al español, chilensis. Si vamos al griego, la palabra es autades, y esto es autocomplaciente. Viene de autos y edomai, autocomplaciente. Denota a uno que, dominado por el propio interés y sin consideración alguna hacia los demás, afirma arrogantemente su propia voluntad. Soberbio, contumaz. Como dice 2 de Pedro 2:10, dice que no tiene respeto hacia la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, decía Pedro. Entonces, lo opuesto a ser obstinado es ser amable, gentil. Uno que sobrevalora de tal manera cualquier determinación a la que él mismo haya llegado en el pasado, que no permitirá ser sacado de ella. Esa es una descripción para obstinado. Uno que sobrevalora de tal manera cualquier determinación a la que él mismo haya llegado en el pasado, que no permitirá ser sacado de ella. Un anciano bíblico tiene que tener la capacidad de ser enseñable. Todos necesitamos ser enseñables. El pastor de la iglesia también es enseñable. Si no es enseñable, entonces se convierte en un tirano, en un totalitario. Dios tiene que obrar, Dios gobierna. Por lo tanto, nosotros, los ancianos, debemos no ser obstinados. Debemos ser firmes de criterio cuando hay verdad, pero obstinados hacia el error, eso es una falta. Obstinados al error. Por ejemplo, si yo les dijera, o hermano Mario en su momento, nosotros hoy día vamos a aceptar que el hermano Mario... No. ¿Sí? Bueno, él va a ser como el profeta de Peñalolén. Entonces necesita más ayudas idóneas porque le falta. Entonces vamos a aceptar y vamos a mantenernos a pie juntillas que él puede tener otra esposa. Eso ustedes no lo pueden hacer. Y si él se obstinara en eso, hermanos, eso lo descalifica inmediatamente. Es solamente un ejemplo. No te vayas a pegar. Es un ejemplo. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado. Primer punto del carácter. Punto 1, donde Pablo lo estima como algo muy importante y lo pone primer punto. Punto 2, no iracundo. La palabra iracundo es orgilos, es iracundo, propenso a la ira, irascible. Si este hombre que está siendo designado o evaluado para ser anciano es mechita corta, no sirve. Si tú le dices, pero, y explota y empieza a gritar y a tirar todo el mundo por la ventana, hermanos, no es un hombre que sea cualificable para ser un anciano. ¿Puede irritarse? Sí. ¿Puede airarse? También. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Pero eso no debe ser la característica de siempre. No puede ser la persona que anda con el ceño fruncecido todo el día y que tú te da miedo hablarle porque te va a pegar. Hay personas así, ¿es conocido? Bueno, no debe ser así. No debe ser propensa a la ira ni irascible. ¿Puede airarse? Sí, pero sin pecar. Recuerda al Señor Jesucristo cuando estaba en el templo y se airó con los mercaderes y dio vuelta a todas las mesas. Esa es una ira santa. Eso es correcto. Otra característica en cuanto a su carácter, irreprensibilidad de carácter, primero, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida. Bueno, Mario. Paranoios. ¿Qué quiere decir eso? No ser entretenido por el vino, no ser capturado por el vino. Esa es la idea. No estamos hablando de que sea abstemio,
ni que no pueda tomar. Estamos hablando que no sea una característica esencial en su vida, que él sea siempre entretenido por esto, siempre guiado o controlado por esto. Entendemos que la embriaguez es el pecado. Cuando tú estás controlado por el vino y dejas de estar controlado por el Espíritu Santo, es ahí el pecado. Pero una copa de vino, por ejemplo, o algo para acompañar, eso no tiene ningún problema. El punto está en que si tú te haces esclavo y eso ya es parte de tu vida, es esencial para ti, entonces estás en una paranoios, entreteniéndose en el vino. No pendenciero, todavía estamos en el carácter, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero. Viene de la palabra plectes, que es golpeador. Es uno que se enoja e inmediatamente golpea. No solamente en machita corta, sino que también acciona rápido. Es como estos monitos de acción que tú aprietas un botón atrás y tienes las manos así. Hermano, no puede ser agresivo en cuanto a su impulsividad de manos. Que vaya a los golpes inmediatamente, y ojalá nunca. En otras palabras, en buen chileno no puede ser arrebatado. Una persona arrebatada, ¿conoce a esas personas que tú le dices algo y inmediatamente se ponen rojas y parece que se van a pegar encima? Bueno, no puede ser así. No amante de ganancias deshonestas. Cuando hablo de no pendenciero, no quiere decir que no haya que ponerse firme de vez en cuando y ordenar firmemente alguna situación que corresponda. Ahí gritando el muchacho. Sino que eso sea la constante de su carácter. Esto tiene que ver con constantes de carácter, porque es ahí donde está la irreprensibilidad. Y no amante de ganancias deshonestas. Hoy, hermanos, la iglesia está siendo muy atacada porque siempre se dice que están entretenidos y están esperando ¿qué cosa? Los diezmos, ¿verdad? Todos esperando los diezmos. Bueno, esta iglesia no toma diezmos, así que por lo menos en ese sentido es algo interesante. No amante de ganancias deshonestas. Un pastor, un anciano, ¿puede tener ganancias? Sí, puede tener ganancias, porque Pablo también lo establece así. El obrero de Dios, el que trabaja en el Evangelio, que viva ¿de qué decía Pablo? Del Evangelio. Por lo tanto, cuando hay un trabajo correcto, hay una ganancia honesta. A lo que está llamándose aquí es no amante de ganancias deshonestas, que usando del cargo o de la autoridad abuse de eso y empiece a usufructuar de más allá de lo que es correcto. Eso es una ganancia deshonesta. Y eso es codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, hasta aquí hemos visto la irreprensibilidad familiar para designar ancianos. Es que tenía que ser marido de una mujer, que tenga hijos que estén bajo su alero, sometidos. Y la irreprensibilidad de carácter entonces es no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Un tercer punto que nosotros vamos a ver en esta hora es los requisitos de carácter que él debe tener para ser designado. Y empieza. ¿Cuáles son las cosas que sí debe tener? Debe ser hospitalario. Eso viene de filoxenos, hospedadores, que pueda hospedar con amor y sin murmuración. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda hospedar, no esté hablando mal después de las visitas que tuvo. Ahí como hablando por la espalda. No, hermano. Sea hospedador, sea uno que hace hospedar unos con otros sin murmuración. Amante de lo bueno. La palabra original allí se pueden reír ustedes, pero es filagatos. Filagatos es amador de lo bueno, literalmente. Prudente, de mente juiciosa con dominio propio. Esta es la idea de prudencia, que él tenga dominio propio sobre su mente, sobre su corazón. Que sea justo, denota rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta, sea que se juzgue en base a normas divinas o humanos de lo que es recto. Tiene que ser correcto. Santo. Santo viene de Josíos. Suena como Josías, ¿verdad? Josíos significa religiosamente recto, santo, en oposición a lo torcido o contaminado. Está comúnmente asociado con la rectitud, dueño de sí mismo. Denota la ejercitación de dominio propio, alguien que es dueño de sí mismo.
Hermano, hasta aquí nosotros estamos evaluando cómo se designaban ancianos bíblicos. Pero hermano, esto también, tú no puedes decir, pero ¿qué tengo que ver yo con esto si nunca he sido llamado ni nada? Tiene que ver mucho contigo. Primero, porque tú tienes que también evaluar. Y segundo, porque también tienes que moderar estos mismos principios. Estos principios no son solamente para los ancianos, esto es para cada creyente. Todos debemos estar en la misma línea, todos debemos cumplir estas cosas. Esto es lo que el Señor está llamando. Y si fuera así, qué fácil sería encontrar y designar ancianos en iglesias bíblicas. Entonces todos nosotros tenemos que establecer estos principios, pero especialmente aquellos que van a ser designados como ancianos. Un cuarto requisito, luego de la irreprensibilidad familiar, de la irreprensibilidad del carácter y de los requisitos del carácter, tiene que ver ahora sí con el conocimiento. Fíjate, no fue lo prioritario. Carácter primero, conocimiento después. ¿Por qué? Porque el carácter se puede adquirir, el conocimiento se puede adquirir fácilmente. Yo puedo leer, puedo estudiar, puedo ir a un seminario, pero el carácter, hermano, eso no es algo que se estudie. Es algo que se desarrolla con tiempo, al fragor, a fuego lento. Y por eso Pablo comienza con carácter primero, carácter segundo, carácter tercero y cuarto, requisitos del conocimiento para designar ancianos. Dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que le contradicen. No vamos a entrar mucho hoy día en esto porque ya la próxima semana hay un avance más de ello, pero la idea es que el anciano tenga la capacidad de exhortar con sana doctrina, aconsejar con sana doctrina y refutar bíblicamente a los que le contradicen. Anda tanta persona dando vuelta ahí que tiene su propia opinión, pero nosotros, ancianos en Cristo y también los creyentes en Cristo, debemos conocer esto, la Escritura, para que la Escritura sea la base de lo que nosotros podemos presentar como verdadero, como defensa de lo que es. Entonces, esto es lo que un anciano debe mostrarse. Requisitos: irreprensibilidad familiar, irreprensibilidad de carácter, requisitos de carácter y también de estudio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Lo está enviando a la isla a buscar a estos hombres y a examinarlos, porque va a tener una misión ardua en todo esto. Ahora, cuando nosotros pensamos en ello, lo primero que tiene que ocurrir antes de todos estos requisitos es algo esencial y que no podemos pasar por alto. Ese hombre, ese anciano, primero tiene que ser salvo. Y para ser salvo, tiene que haber reconocido la obra de Dios en su vida. Para ser salvo, como cada uno de nosotros, tiene que establecer algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de salvación, lo primero que necesitamos establecer es lo siguiente: parte con Dios. Todos nosotros tenemos un grave problema con Dios, porque Dios no es santo, es 3 veces santo. Y como nosotros no somos santos, hermanos, tenemos graves problemas porque no podemos estar delante de su presencia. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Has pecado alguna vez? 2 veces. Dejémoslo en 10. Podemos seguir, ¿verdad? Y vamos a subir a decenas, centenas y vamos a... Hermano, ese es un grave problema porque Dios es 3 veces santo y no podemos estar delante de la presencia de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú no puedes estar delante de la presencia de Dios, ese cielo, esa eternidad, esa salvación prometida no es alcanzable para ti. Hay otro lugar que se domina como la condenación, que es para todos aquellos que no son santos. Y ese es otro problema porque Dios también es justo. Y como Dios es justo, no puede hacer vista gorda. No puede decir, pasa nomás. Él dice en la Escritura que Él es grande en misericordia y tardo también en paciencia, pero no tendrá por inocente el culpable. Si tú eres culpable de pecado, no pienses por un instante que Dios te va a hacer vista gorda. Dios no puede perdonar a nadie porque Dios es justo y la justicia requiere un pago. Entonces, eso es lo primero que tú necesitas saber y lo primero que un anciano debe saber. Lo segundo es que nosotros, al ser pecadores, constantemente vivir una vida de pecado, estamos condenados. Estamos contrastados contra un Dios santo. En algún momento
Vamos a pasar de este mundo, vamos a dar el último respiro. Y esto puede ser mañana, puede ser ahora. Nadie está... ¿Tú sabes si mañana vas a estar vivo? Yo no lo sé. Yo no sé si hoy día tomo el auto de vuelta y llego a casa, no lo sé. Escuchaba la sirena de la mañana de accidentes. El tiempo es ahora, porque nosotros debemos entender que si hoy partiéramos de este mundo sin estar a cuentas con Dios, entonces tenemos graves problemas, porque somos pecadores. Y eso quiere decir que estás bajo el juicio de Dios, bajo la condenación de Dios. Estas noticias no son gratas. Para ningún anciano probablemente, y para ningún creyente lo es. Porque es una mala noticia. La noticia mala es que estás condenado. Si tú no estás en Cristo, estás condenado. Esa es una mala noticia. Es como cuando te dicen en el médico, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Y después agregan, es terminal. No es algo hermoso de escuchar, ¿verdad? Bueno, cuando tú estás acá, esto es lo mismo. Tienes cáncer. Y cáncer terminal espiritualmente. Y esto es por toda la eternidad. Cuando tú tienes cáncer de vida, tú simplemente llega a un punto donde mueres y ya, pasas de esta vida. Pero cuando tienes un cáncer eterno, como la perdición, esto es para siempre, para la eternidad. Por lo tanto, cuando entiendes esta mala noticia, ahora yo puedo decirte que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que un día Cristo bajó a esta tierra y pagó el precio por los pecados. Amén. ¿Recuerdas que te dije que Dios no podía perdonar a nadie porque el pago tenía que ser hecho? Así. Bueno, ese pago fue hecho en Cristo. Cristo recibió el pago de nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que creer en ese pago, asimilarlo, arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos de ellos. Y de ahí comienza recién una vida que pueda llegar a ser conforme a la voluntad de Dios. Y de ahí comienza recién a subir un hombre específicamente para llegar a avanzar como un anciano en la obra de Dios. Bien, amado hermano, esto es lo que yo tenía para compartir el día de hoy. Requisitos prácticos, teóricos también, con respecto a lo que están buscando y lo que estamos enfocando también en nuestro hermano Mario para un futuro cercano. Y para que usted pueda escuchar que sí hay una mala noticia, pero también hay una buena. Entonces, es mi oración que Dios obra en su corazón para que el Espíritu Santo pueda mover su corazón, quitarlo, poner un corazón nuevo y dar una nueva vida como lo ha hecho con muchos de nosotros.